por vía... El mensaje que ya está en vivo. Y está. Ok. Ujú. Muy buenas tardes, estimados participantes de este evento. El tema que vamos a tratar hoy con el contador público colegiado, magíster, maestro universitario, Eric Mesa, eh, va a ser el IGB y cómo afecta a la economía, favorable o desfavorablemente, ¿no? Cuéntanos, Eric, ¿qué es el IGB? Bueno, en Perú, el IGB, que es el Impuesto General a las Ventas, es lo que en otros países se llama el IVA, el Impuesto a Valor Agregado, ¿no? Este impuesto a valor agregado, pues es el que como vemos, es el que se va incrementando en cada etapa de transferencia de propiedad de los bienes, ¿no? En el que el usuario final es el que justamente paga este impuesto, ¿no? Porque las empresas aquí en Perú llevan un concepto de crédito fiscal porque van trasladando, en este caso, ¿no? El impuesto hacia el consumidor final en las distintas etapas, ¿no? de la transferencia de bienes. Eso es el Eh, IGB. ok, todas las personas que compran pagan IGB. Bueno, podríamos decir que, entre comillas, sí, pero hay operaciones que no están grabadas con IGB, porque quizás están afectadas a otros impuestos, como en el caso del arroz, ¿no? El arroz pilado tiene una tasa de IGB distinta, ¿no? Entonces, cuando se lleva a comercializar, pues no tiene IGB. Y también el caso de las verduras, hortalizas que se comercializan en mercados de abasto, tampoco están afectadas, pues esto, a IGB, ¿no? Hay productos que están exonerados, ¿no? O exentos en este caso, pero en su gran mayoría, toda transferencia de propiedad, tanto de bienes, prestación de servicios, esta afecta a este IGB. Ya, y ese IGB paga el consumidor final Así como es. el intermediario. No, o sea, vamos a ponerlo así. El intermediario viene a ser como una especie de agente de recaudación del impuesto, porque esto que está afecto al tributo es el consumidor final. Lo que pasa es que en el caso de los intermediarios, es cierto que cuando ellos adquieren bienes para poder vender, pagan un IGB, pero al momento de liquidar el impuesto que le está cobrando a sus clientes, el cual se le llama débito fiscal, ¿no? Lo que va a decir es, por decir, o sea, en todas las ventas que he realizado yo debo de pagarte, por decirte, 1.000 soles de impuesto, ¿no? Por las ventas que yo he realizado. Pero, le dice un momentito, yo no soy el consumidor final, yo soy un intermediario. Por lo tanto, cuando yo he hecho la compra de estos bienes que he vendido, ¿sí? Lo que voy a hacer es voy a deducir el IGB que he pagado previamente. Entonces, lo que hace en este caso, en estas facturas de compras, donde está detallado el impuesto que ha pagado, lo utiliza como crédito fiscal, es decir, descuenta del monto a pagar, de los 1.000, por decir, ¿no? Él ha comprado 800, entonces dice, ok, debo de pagarte 1.000, pero menos 800 que yo ya pagué cuando hice las compras, y como no soy el sujeto del impuesto, voy a deducir. ¿Y cuánto va a pagar? 1.000 menos 800, solamente va a pagar más que 200 soles, producto de esta etapa adicional, ¿no? Justamente de valor agregado en esta etapa de transferencia. Ok, No sé si me deja entender. correcto. Ujú. Sí, ok. Entonces, quien paga es el consumidor final, el intermediario o cuando compra paga un IGB, pero ese IGB va a descontar la parte que le cobra al consumidor final. Exacto. Ujú. Va a Ok. deducir, ajá, va a deducir. Ajá. Como él no es el sujeto del impuesto, va a recuperar ese IGB que pagó en la compra, ¿no? Cuando liquida el impuesto a pagar al Estado. Ya, ¿y qué pasa si, por ejemplo, yo compro mercaderías, pero de repente invierto en esas mercaderías, pero no logro vender las mercaderías? Ujú. Tengo que pagar en ese, supongamos que inicio mi negocio, compro mercaderías, pero ese primer mes no vendí. Ujú. Igualmente tengo que pagar ese GB. No, bueno, al O no ya haber hecho, o puedo recuperar ese GB. No lo recupero porque no he vendido nada todavía, ¿no? claro, el asunto es este, ¿no? Eh, el IGB es un impuesto de liquidación mensual.
¿no? Primero partamos de ahí. Entonces, todos los meses hay que liquidar, ¿no? Que es liquidación calendaria, ¿no? Es decir, del primero del mes hasta el fin de mes 30, 31 o 28, 29, como el caso de febrero, no se va a hacer esta liquidación de impuesto. Entonces, ¿qué pasa si es que yo he hecho las compras y no he realizado ninguna venta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, aquí en el Perú nosotros tenemos que presentar una autodeclaración, porque es autodeclarado. Mensualmente, el contribuyente declara cuánto es lo que ha vendido y cuánto es lo que ha comprado. Entonces, si no vendió nada, ¿no? Entonces, en las ventas pone base imponible cero, por lo tanto no hay tributo a pagar. Y en el paso de las compras, que viene a ser el crédito fiscal, él pone el monto que ha pagado por las compras. Por lo tanto, ese monto que ha pagado puede aplicarlo en el mes siguiente. O sea, no es que lo pierda, ¿no? Lo aplica, se llama saldo a favor del contribuyente y lo aplica, ¿no? Al momento de hacer su próxima liquidación. Así sucesivamente hasta que se consuma ese crédito, ¿no? Que ¿Y, tiene. y qué pasa si, por ejemplo, durante un periodo de largo de tiempo no paga IGB, no logra vender productos? Este IGB se va acumulando, ¿por qué tiempo? Bueno, ahí en este caso, bueno, supuestamente el hecho es este, ¿no? De que uno compra para vender, pero si no puedo venderlo, va a llegar un momento en el que quizás, no sé, lo remato, etc. cosas, dependiendo de la vida del producto, ¿no? Si es un producto perecible, pues va a tener que ver alguna forma de poder venderlo, ¿no? Pero este EGB lo puedo solicitar que me devuelvan, ¿no? Un periodo de 6 meses sustento, ¿no? Con las declaraciones que he presentado, todo, de que no ha habido ventas y por lo tanto, ¿no? Exijo que me reintegren o devuelvan este impuesto. Dependiendo del monto, pueden hacerlo a través de notas de crédito negociables o directamente me lo van a abonar a la cuenta que tengo registrado en SUNAT. En este caso, ¿no? Todas las empresas tienen registradas una cuenta interbancaria, ¿no? Un CCI, como se le llama acá en Perú, para efectos de tributarios que cuando hay retribuciones, pues en ese caso me devuelve el Estado a la cuenta que le tengo registrada ahí, ¿no? Ok. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo soy un productor peruano de, de bienes? Vamos a hablar primero de bienes y después tocaremos el tema de servicios, pero mi producto lo vendo al exterior. Ujú. Yo para hacer ese producto he comprado una serie de bienes para poder concretar el producto final y lo vendo al extranjero. Así es. Ahí cuando compro esos bienes me han afectado con un Dije, IGB, ujú, así pero yo es. lo vendo al extranjero. Ujú. Sí, eso se llama Este exportación. allá lo exporto. Al Exactamente. exportar voy a afectar al IGB, voy a ese comprador que estoy yo exportando el producto, le va a poner el precio más IGB. No. En este caso, el IGB, ¿no? Como en el caso de muchos países, el IVA solamente afecta a las operaciones realizadas en el territorio nacional. Si el producto se va a ir afuera, una exportación, todo ese IGB que yo he pagado a través de bueno, acá le llamamos nosotros declaración telemática, ¿no? Una PDT, es un programa que tiene el Estado con contribuyentes, solicito el reintegro o devolución, en este caso, de ese IGB, ¿no? A través de, bueno, se llama PDB, en este caso, ¿no? El PDB, ¿no? Es el término técnico de la programación en este caso, de devolución, ¿no? Me va a devolver el dinero que yo he pagado en todo lo que declaro que está en la producción. Por ejemplo, he comprado para el transporte, bueno, todo aquello que esté vinculado a la elaboración de ese producto que estoy sacando, tengo que sustentarlo de esa manera, ¿no? Voy a solicitar la devolución de ese IGB y esto me lo van a reintegrar. Ah, el Estado me devuelve ese IGB. Sí, Ya. ¿Y me exactamente. devuelve con algún interés o me Sí, devuelve, es un interés comercial? ¿Qué tipo de no, interés es? bueno, está en función de base de interés moratorio que maneja SUNAT, en este caso, una tasa está publicada en la página web de SUNAT, ¿no? Hay un interés mensual, ahorita creo que está cerca del 1%, si mal no recuerdo, perdóname, ¿no? O 1,2 creo que está, ¿no? Este impuesto. Entonces, desde la fecha en que yo he hecho la declaración hasta la fecha en la que hace la devolución, me paga esos intereses compensatorios, ¿no? En ese caso, por haberse demorado el Estado en devolver, o sea, incrementa esa parte.
Al Ok, igual que nosotros, pues, si nosotros no pagamos en fecha, igual tenemos que pagar ese interés moratorio, ¿no? Hasta la fecha en la que pague, ¿no? Desde la fecha en la que se vence hasta la fecha en la que pague corre un interés moratorio. o sea, no puedo yo aplicar el ICGB como parte del costo de producción del producto. No, 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 Ok, no. o sea, tengo que ponerlo el precio solamente calculando el Mi costo de la costo mercadería, más la utilidad que yo espero, ¿no? ya, Y pero claro, nosotros no, los costos adicionales, pero menos el impuesto, porque sabemos nosotros bien de que el concepto de precio, bueno, acá por norma en el Perú, la ley de consumidor exige que pues, los impuestos y toda otra comisión bancaria, otra esté incluida dentro del precio, ¿no? Entonces, en el caso de lo que es en las exportaciones, lo único que se excluye es el IGB, ¿no? O el IVA, como se llama en otros países. ok, correcto. Ya, entonces ahí el exportador tendrá que hacer su trámite para pedir la devolución de este IGB. Así es. Correcto, ya. Y si yo no exporto productos, sino exporto servicios, estoy sí tengo que aplicarle a esa exportación un IGB o no. Ahí viene el tema, ¿no? Porque igual en este caso pasaría lo mismo, en este caso cuando yo consumo, ¿no? Importo servicios, por decir así, ¿no? La Ujú. importación es cuando traigo producto de afuera, pero hay servicios que están vinculados con esa operación de esto, de importación, ¿no? Como el tema del seguro o el tema de la supervisión, en este caso de mercancías cuando lo requiera. Es un servicio externo, pero que se hace aquí en Perú. Claro, pero Entonces, no todavía no estamos correcto. importando. Para poder entender un poco el símil, ¿no? No. ¿No? Entonces, en este caso, yo aquí tengo que afectarlo, ese servicio, a, en este caso, el impuesto, ¿no? Que voy a ejecutar por base aquí en el servicio, ¿no? Entonces, yo, como contribuyente solidario, ¿no? Lo que hago es, no le voy a decir al exportador que pague ese IGB, sino yo lo pago, presento una declaración jurada, ¿no? También que en este caso, y lo aplico como crédito fiscal para el siguiente mes de la declaración después de haber hecho el pago. Algo similar es lo que se realiza en este caso, ¿no? Yo, cuando hago exportación de servicios, no puedo afectar a el IGB hacia el exterior. Pero si yo doy el servicio, por decir, en Perú, no lo puedo esto afectar el impuesto. Pero si mi servicio, estando en el exterior, lo doy allá en el exterior, ahí me tendría que sujetar a las normas tributarias de ese país y pagaría el IVA de ese país, ¿no? Es Por justamente ejemplo, si yo exporto, em, el software es una exportación de servicio, ¿no? bueno, es un producto intangible que podría ser en este caso, es que el software es un producto al final de cuentas, Ahí ¿no? sí había el tema como si fuera una exportación. Pues, Pero si ajá, exactamente. si me dicen, a ver, conéctate por el sistema y solucioname un problema que yo tengo tecnológico Ujú. en mi sistema Claro, me contable o mi conecto sistema. vía Anydesk o vía ¿Mm? TeamWeaver, ¿no? Y hago ¿Mm? el servicio por allá. Estoy haciendo el ¿Mm? servicio ¿dónde? Allá. Entonces me sujeto al impuesto de allá. Por más que yo soy de acá de Perú, por el servicio ¿Ya? estoy dando vía internet allá, entonces me sujeto a la norma de allá. No le puedo afectar el IGB de aquí, porque no se está dando en la fuente del país, ¿no? O sea, ahí depende de la fuente de la renta, ¿no? De qué fuente es, ¿no? Si es fuente nacional o es fuente extranjera. Ok, correcto. Eso es lo que va a Entonces, diferenciar en este caso, ¿no? El ya. tema de la afectación de impuestos, ¿no? Tanto en exportación de productos o de servicios. Así es. Y él no Ok. solamente afectaría a IGB, sino también, bueno, hay otro impuesto que se llama impuesto a la renta, ¿no? Acá en Perú, ¿no? El que impuesto a las ganancias que se llaman en otros países, que también estaría afecto, ¿no? A ciertas retenciones que se tendrían que hacerse, ¿no? Sobre esa renta generada en el país, ¿no? Ok, entonces entendemos bien este tema de las exportaciones de bienes como las exportaciones de servicios. Ya hemos hablado cuál es la definición de IGB, porque hay productos que están inafectos, o perdón, que están exonerados, ¿no? Generados, ajá. No. Y Inafectación cuando, es otro concepto, ¿no? ya, ¿y cuál sería el concepto de inafectación?
E inafectación es cuando el producto jamás va a estar afecto al impuesto. En cambio, la Ya, exoneración es temporal, ¿no? Por ya, cierto tiempo, debido a la ley, se dice que hasta tal fecha estos bienes van a estar exonerados de cierto impuesto. O ya, incluso, ¿no? Aquí en Perú ahorita hay una diferenciación en IGB. El régimen general ya. es el 18%, pero en aquellas microempresas que tienen solamente un solo negocio y está dedicado al tema de restaurantes, la tasa de IGB es el 10%. Ya. Pregunto, ¿podemos hacer, em, o sea, hay productos que están inafectos del IGB en Perú o no? Sí. Sí, en la norma de la ley del IGB, el decreto 128, hay anexos, ¿no? Y en el primer anexo están los productos inafectos, ¿no? Como te digo, Ya, normalmente inafectos están todas aquellas hortalizas, verduras, ¿no? Frutas, ¿no? Que se conservan en su estado natural desde el punto de acopio y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso se mantiene inafectos, ¿no? ya, pero Sí. ese caso de frutas son frutas que están vendidas en un supermercado o están vendidas en En un supermercado pequeño. también incluso hay algunos productos que no pasa. Hay unos que están inafectos, ¿no? Hay anexo uno del decreto legislativo 728. O sea, si yo voy a un supermercado y compro naranjas, compro papa, no me deben de cobrar IGB. Sí, exactamente. No Ya, están afectos a IGB. En los supermercados aquí en Perú, ¿no? Esto, vamos a ver de que existen conceptos de productos que están con IGB y de productos inafectos o exonerados, se sabe. Entonces, el ya. IGB que afecta solamente a los productos que están afectados a IGB y los otros no. Por ejemplo, en las exoneraciones al impuesto hay partidas arancelarias, porque se trabaja a base de partidas arancelarias, ¿no? Por Ya, ejemplo, hay caballos, ¿no? Vacunos, ¿no? ya, Solo vacunos, cuyes, cobayos, caméridos, ¿no? En este caso está ahí los conceptos que están exonerados, ¿no? Del ya. Por IGB. ejemplo, si yo compro los plátanos y empiezo a producir los frío y los pongo como chifles, Ajá, ahí no, ya el sufrió una plátano, transformación. el Ya no plátano está en como su estado materia natural. prima, claro, pero el plátano como materia prima va a estar inafecto. Ujú. Pero cuando lo venda yo, ahí sí tengo que aplicarle un IGB. Exacto, porque incluso aquí ya viene un tema, ¿no? De que cuando yo tengo compras exoneradas que están vinculadas a operaciones grabadas, me va a generar en este caso una prorrata del crédito que voy a tomar, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Que si yo tengo ventas exoneradas y no exoneradas, ¿no? Entonces, cuando voy a tomar en este caso, la declaración del impuesto, voy a tener que separar las compras destinadas a operaciones no grabadas y compras destinadas a operaciones grabadas, ¿no? Tanto afectas como inafectas. Entonces, Ya, ahí tengo que hacer una prorrata, en este caso, de lo que he comprado, el tema de la venta, ¿no? Se va a tomar en este caso el crédito fiscal en proporción a las operaciones grabadas, ¿no? ya, pero si no tengo, si estoy haciendo operaciones grabadas, por ejemplo, la Ujú. venta de chifles, y Sí. compro ese plátano para mí no está afecto. Ujú. Ahí no tengo afectación, No. pero yo lo Pero vendo y yo sí tengo que cobrarle a mi distribuidor el IGB. LGB, claro, a mis clientes, sí, es lo mismo que pasa con los restaurantes, ¿no? Los Ya, restaurantes compran arroz, verduras, ¿no? Ciertos productos que están exonerados de IGB. Pero cuando ya, hacen el proceso de transformación, ellos tienen que pagar IGB. Pero no son los únicos productos, en este caso, que están exonerados. Se tiene otros productos que están afectos que van a ayudarle a deducir su crédito fiscal. pero ¿cómo deducen crédito fiscal si cuando Lo que en compré este caso, no esos hubo... no. O sea, esos lo que están en Ya, afectos no me van a dar por ningún motivo el derecho a crédito fiscal. No me van a ya, dar. ok, Entonces, lo que tiene correcto. que ver en este caso la empresa, ¿no? Es ver las compras que sí tienen crédito fiscal y va a tener que deducirlas, ¿no? Ok, Del impuesto a pagar, ¿no? Por eso, o sea, no es que
porque no tiene crédito fiscal, ¿no? Esto, no, yo voy a pagar 18%. Por eso digo, justamente es la razón por la cual en los restaurantes, ¿no? Y algunos hoteles que son solamente microempresas que tienen un solo local, la tasa del IGB es del 10%, ¿no? Ok. No es la del 18%, ¿no? Justamente para compensar esa parte que no tienen cómo acreditar pues el IGB de las compras no grabadas, ¿no? Ya, En efectivo. entonces, ok, entonces, sobre el tema que has tocado, sobre tasas, ¿cuántas tasas del IGB existen? Solamente dos, Dos. ¿no? Sí. ¿Cuáles son? La del 18%, que es el régimen general único, y este régimen es nuevo, de unos cuantos años atrás nomás, es que se sacó el 10% sobre estos negocios, ¿no? Que son microempresarios, pequeños empresarios, MIPES, y que tienen justamente ese tema, ¿no? Del IGB, el 18%, que no tienen cómo sustentar esa parte no grabada en sus compras, ¿no? Y por eso que su tasa baja al 10%. Ya, ¿y quién califica que pague 10% o 16%? O El sea, ¿uno se contribuyente. autocalifica? Sí, o sea, acá todo es, claro, todo es autodeclarado, pero SUNAT supervisa dentro de su facultad que tiene, en este caso, ¿no? De agente fiscalizador, ¿no? De la fiscalización verifica, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener una empresa, ¿no? Un restaurante, ¿sí? Por decirte, en un distrito, de acá pongamos en el Cono Norte, ¿no? En Caraballo. Y tengo otro restaurante, pues con otra razón social y otro RUC incluso, ¿no? Eh, hacia, en Chorrillos, por decirte, ¿no? Y los dos son microempresas, por decirte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La zona dice, ok, los negocios pequeños pueden entrar a esta tasa del 10% del IGB, pero sí y solo si es un único negocio, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo dos negocios y el usuario final, o sea, no es el usuario final, sino el beneficiario, se llama. El beneficiario final es una sola persona, no puede afectar a estos productos con esa tasa, ¿no? Porque incluso esta tasa especial, ¿no? Es solo hasta el 31 de diciembre del año 2026, ¿no? Porque inició en septiembre del 22 y solamente es hasta el 31 de diciembre del 2026, ¿no? Entonces, los límites, por ejemplo, las rentas máximas es hasta 1.700 UITs, ¿no? En los 12 meses, ¿no? Y que también estas pertenezcan a un solo negocio. O sea, si yo pertenezco a un grupo de empresas, no puedo afectarme a la tasa del 10%, ¿no? Porque tengo varios negocios, ¿no? Si yo tengo dos restaurantes, ¿no? Así sea con distinto RUC y todo lo demás, pero el beneficiario al final soy yo, no puedo acogerme esa tasa del 10%. Ya, eso significa que yo tengo que tener los dos a la tasa del 16% o puedo 18, tener uno al no, 10%, los dos al 18. perdón, 18%, ¿no? Ujú. O sea, la tasa es 10% y 18%. Así es. Ok, Porque tengo el caso, entonces, tengo ese caso justo con varios clientes, ¿no? Que tienen distintos establecimientos comerciales, ¿no? De comida oriental, ¿no? Comida china, como decimos aquí, ¿no? Tiene tres locales con distintos RUCs, pero como el beneficiario es él, no pueden entrar las otras empresas, ¿no? A rebajar al 10%, ¿no? Tiene que afectarse el 18%. y si son personas jurídicas, aún así sean personas jurídicas, Sí, tienen que estar afectadas al 18%. no, puede estar dentro del 10, personas jurídicas también, pero siempre y cuando no excedan sus ventas a las 1.700 OITs y pertenezcan a un solo beneficiario. O sea, solamente puede tener un accionista. Si yo tengo una persona No, no jurídica, accionista, me refiero, no accionista. Estoy hablando de beneficiario final, porque incluso entre los accionistas, ¿no? Hay una persona que se le llama el beneficiario, en este caso, claro, pero si yo soy del una impuesto. persona jurídica, si soy una persona jurídica y somos Ujú, tres socios, yo tengo un, tres restaurantes, pero ujú. uno de ellos lo he creado en sociedad. Y yo Así es. tengo el 10% Ujú. de la Participación, sociedad, de claro. participación. Ujú, claro. Y el resto de mis socios no tienen restaurante. En ese Ujú. restaurante
¿se puede aplicar la tasa del 10% o no? Porque yo ya Ok, tengo otros restaurantes. ok, aquí tenemos Prefiero que hacerlo tener por en privado. cuenta, claro, aquí tenemos que tener en cuenta el concepto de empresas vinculadas, ¿no? Es el Ya, asunto, ¿no? Entonces, la vinculación de empresas justamente se da en este caso, ¿no? De los socios que tienen, ¿no? Esto, de varios negocios, ¿no? Con distintas personas, ¿no? Por ejemplo, tengo, como dices tú, ¿no? Esto, tengo el concepto de que como tengo una empresa, el 30%, el otro tengo el 40%, ¿verdad? El otro tengo pues el 15% de la participación, ¿no? Entonces, aquí lo que tienen que tener en cuenta es el porcentaje de la vinculación. ¿Qué me refiero con eso? ¿No? De que yo tendría que tener la mayor participación en la toma de decisiones y todo lo demás para que se afecte a esa empresa hacia mí, como tengo el beneficiario, en este caso de la empresa, ¿no? Es el que toma las decisiones. Yo puedo tener el 60%, otro tiene el 10%, otro tiene el 15%, otro tiene el 20% y otro tiene el 5%, por así. Pero a quien se le va a atribuir todas esas rentas es al que tiene el mayor porcentaje. Entonces, si yo tengo empresas no vinculadas en ese sentido y mi grado de participación es menor, sí puedo estar en el régimen, ¿no? Del 10%. ok, ¿Sí? Porque por vinculación no tengo pues poder de decisión en eso, sino es una inversión que tengo de acciones en ese sentido, por ejemplo, ¿no? ok, No, no es que me correcto. limite, ¿no? Ya, entonces ya hemos hablado ahora de tasas, tanto del 10 o de 16%. Entiendo que 16% son tanto para pequeñas empresas como grandes empresas. Las No, grandes empresas, grandes no, por eso, hasta 1.700 UITs. Si excedes en de caso, en 1.700 UITs, caso, en caso para del diez por el diez por ciento, ciento, claro. ya, Es que pero en si caso excedes de, las 1.700 UITs ya sales del régimen MIPE. Ese es el ya, régimen general. y ahí se va A ya ellos al sí, 18%. 18%, Así es, en a ellos sí, 18%. automático. Así es. Entonces decía, Ya, ¿no? ok, 1.700 UITs es el tope de ingresos, ¿no? ya, Entonces, si estoy con 1.700 UITs, estoy dentro del régimen, solamente es un solo beneficiario, entro al 10%, ya. ¿no? Una Pero si ya, empresa grande puede ya no. ser con un gran capital, pero los primeros meses entonces podría pagar 10%. Si no Claro, llega el a... asunto está en el nivel de ingresos, ¿no? Porque acá está en función, la calificación de empresas está en función al nivel de ingresos. Y los regímenes Ok, tributarios también, ¿no? ya. Y por decirte, un taxista cuando Ujú, compra gasolina ujú. paga IGB. Sí, Ese taxista no lo puede deducir ese IGB. depende. Depende, a Aquí ver. viene el asunto. Lo que pasa es de que si yo soy taxista y pertenezco a una empresa, la empresa lo que me va a pedir es de que yo le emita facturas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? La famosa ahorita que hay Uber y toda la serie de empresas que hay, ¿no? Entonces, yo al afiliarme a ellos me van a pedir que yo le emita una factura, ¿no? Por las comisiones que me están dando, ¿no? Porque es renta de acá. Entonces, al yo tener que emitir facturas, me afecto a todo un régimen tributario, ¿sí? En el que, pues, tengo que deducir IGB también, porque emito facturas con IGB, ¿no? Y emito, entonces, todos los gastos puedo deducirlos, porque está trabajando como si fuera una empresa. Pero si soy un taxista independiente, en el que solamente lo hago, ¿no? Por tema de sobrevivencia y no emito comprobantes de pago, entonces no tengo por qué deducir el IGB, ¿no? Ahí viene la diferencia. Entonces, si yo soy un taxista que emite comprobantes de pago, sí tengo que deducir el IGB y todo lo demás, porque pago impuesto a la renta, pago todo, ¿no? Porque emito Ok, facturas. entonces, todos los taxistas, a ver, amigos taxistas, tomen en cuenta esto. Tú haces Uber, tienes que emitir factura, ¿correcto? Y factura por la comisión que te deposita Uber en tu cuenta. Claro, es que ahí va a depender el asunto, ¿no? El asunto es este. ¿Quién emite la factura? Ojo, si la factura la va a emitir Uber, perfecto, ellos son los que mandan eso, entonces simplemente yo le traslado el esto. Pero si yo soy el que emite la factura, ¿no? Uber me dice, no, tú emites la factura, entonces ahí sí yo me afecto como negocio. Por lo tanto, pago IGB, pago renta, tengo que deducir IGB y no solamente el IGB
de la gasolina, sino también de los lubricantes, del seguro y todas esas cosas más, ¿no? Ya, pero si por ejemplo yo tengo unas horas libres, trabajo, pero Mm, tengo horas libres y me inscribo en la aplicación de Uber y coloco ujú, mi vehículo. Y por sí, esas horas libres, la aplicación me da clientes, Uber me va a cobrar una comisión. exacto. Ya, esa comisión que me cobra Uber me tendría que dar Una un... factura, así Ya, es. ok, pero yo estoy recibiendo un dinero por ese servicio que estoy haciendo Ujú, de forma individualizada. Ese así es. dinero que yo recibo debería, bueno, la persona que sube, toma la aplicación, le pagó a la aplicación me lo deposita a mí en mi cuenta, se deduce una comisión, pero ese monto que me paga Uber, yo tengo que emitirle a Uber un comprobante de pago o solo ese simple hecho de que me deduzca, no tengo que emitir nada. ¿Cómo es ese caso y si tuviera afecto a IGB? Claro, pues en este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Servicio de taxi por aplicación en el caso de Uber, InDrive, etcétera, ¿no? Lo que dice, ¿no? La comisión dice de la aplicación sí paga IGB, aunque el servicio de taxi en sí está exonerado, ¿no? Entonces, en este caso, si el pasajero pide factura para sustentarlo, pide un recibo por honorarios, que es lo que puede darse en este caso, ¿no? La comisión, ¿no? Que me cobra Uber o que me cobra InDrive o cualquier otra, o sea, sí está afecta al IGB, ¿no? Te Como decía, cobra es que Uber. yo, claro, si Uber me va a cobrar la comisión, esa está afecta porque María Luz el giro, Manrique. el, Ya, el, el, el giro del negocio, ¿no? El giro del negocio de Uber ya, es justamente ese, o sea, es una empresa. Si yo soy persona ya, natural, ¿no? Entonces no debería. Pero si es al revés, si yo soy el que emite el comprobante de pago, a Uber también, ¿no? Es el que ya, le tengo que cobrar el IGB. O sea, ahí viene la situación. O sea, por ya, ambos lados, si solamente va a ser que no pago IGB, que no pago si es que yo soy la persona que le ya, emite un servicio de taxi a otra persona y no hay en este caso la emisión de un comprobante de pago, ¿no? ¿Sí? ya. O sea, pero y el ingreso que yo recibo, no emito comprobante de pago. Lo que pasa es de que si estás dentro del mínimo no imponible, que en este caso en el país es 7 UITs, ¿no? Por Ya, ejemplo, sea cualquier tipo de renta como persona natural, ¿no? Si yo, mis ingresos no exceden las 7 UITs, una UIT aquí en Perú está a 5.450 soles, ¿no? ya, Si al año yo simplemente hago taxis, pero como digo, es por el tema de supervivencia y no voy a exceder, ¿no? Las 7 UITs, por lo tanto, no estoy obligado a pagar impuesto a la renta. No, se considera como en este caso como si fuera de supervivencia. Pero si yo tengo un negocio y me dedico a tener una flota de taxis y esas cosas, ahí es un negocio. Por lo tanto, eso pero, sí, respecto a IGB y todo lo demás. pero este servicio de taxi es considerado que como un honorario profesional, no es Puede ser considerado considerado como como, honorario. Si no estoy como giro de empresa, es considerado honorario. Y si el cliente me exige un comprobante de pago y yo no emito facturas, tengo que emitirle un recibo por honorarios. pero, o sea, ¿a quién emitiría ese recibo por honorarios? Al Al cliente, al cliente que cliente que subió a me mi recibe. taxi. Claro, ujú, ajá, al cliente que me Ya, recibe un comprobante de pago. pero Uber eh, me tendría que emitir ah, una Una comisión, factura con IGB, claro, una, por su comisión, ¿no? por su comisión. Y eso Claro, yo no lo deduzco como gasto, pero no deduzco IGB. exactamente, ¿no? Es que al estar exonerado todo incluye, o sea, el IGB está incluido dentro del gasto, ¿no? Está Ya, dentro del pero yo costo. como taxista, por ejemplo, y veía, tomaba este caso el taxista porque el taxista, en promedio, al echar su gasolina, está afecto al IGB, pero ese IGB que es fuerte, ahí la empresa no dice te cobro 10%, ahí te cobro 18%. Claro. Ese 18% de su galón de gasolina, que en promedio está pues Ujú. 19 soles, 15 soles, ¿no?
Dependiendo del monto, incluso también si es a gas, hay una tasa también que paga por ese gas, ¿no? Ya, Entonces, aparte del IGB, hay una tasa adicional que tiene que pagar, ¿no? Por la tasa de compensación, la FICA, entonces eso también es parte de su costo. Ojo, todo es que lo que pasa ya, es de que él no toma de crédito fiscal, sino forma parte de su costo. Si él no emite un comprobante, un comprobante de afecto IGB, ese IGB forma parte del costo, ¿no? claro. Pero si yo, por ejemplo, hago Uber, el cliente no le emito o recibo por honorario, Ujú, hago en mis horas libres, ese monto de IGB, que es el 18% de lo que tengo como gasto, una tanqueada diaria, porque más o menos gasto ujú, un tanque de gasolina al sí. día, moviéndose por la ciudad, este, por decirte 200 soles. Estamos hablando que casi 40 soles Ujú. se está Sí, yendo, 36 soles, 36 soles sería su IGB, ¿no? 36 soles de EGB, Ujú. pero que yo no lo puedo recuperar. Es que recuerda que ahí viene el concepto, depende del régimen, ¿no? ¿Quién paga IGB? El consumidor final. Entonces, si yo no soy una Ujú. empresa, yo cuando compro la gasolina, me convierto en consumidor final. Porque igual, esas ganancias que tengo, ¿no? Por el servicio de taxi que hago, se convierte en Ujú. renta. Si no estoy en empresa, o sea, no es renta empresarial, es renta de persona natural. Entonces, es renta de Ya, cuarta categoría, servicio ya, independiente. Por lo ya, tanto, ¿no? ¿Qué es lo que voy a deducir? El 20% del total de gastos. O sea, no importa ahí si pago o no pago IGB, pago renta, no, porque lo que dice la ley es de que si eres persona natural y renta de cuarta categoría de tus ingresos, deduces el 20% por todo costo. claro, pero es un máximo del 20%, no, no puedo No, decir es el más. 20%, es el 20%. Claro, No, o en sea, cambio tengas o ese no tengas es, sustento, deduces el 20%. ya, La renta neta es sobre el 100%. pero mis costos diarios están teniendo un 20% en gasolina, en aceite, en Está bien, llantas. Entonces, al taxista está teniendo un precio muy alto o tiene un costo muy alto por no formalizarse, ¿no? Porque si fuera exactamente. empresa, Ujú, entonces, exactamente, ojo, debería de taxistas, formalizarse. ojo, Claro, aquí bajo la recomendación y con, pueden pedirle asesoría a nuestro contador público colegiado de qué tan conveniente es para un taxista ser formal, ujú, porque es lo mejor. esto le permitiría, y porque imagínate la cantidad de taxistas que hay en Lima, ¿m? Y asumirían en un primer instante un 10%, pero deducen 18%. Entonces, Así es. esto haría que incluso que sus precios podrían ser mucho mejores, porque podrían recuperar ese IGB, tanto del aceite, de la gasolina, del mantenimiento Claro. vehicular. Incluso Cosa que, el seguro, SOAT, o sea, todo aquello que tenga IGB lo puedo recuperar. O sea, el temor aquí en Perú es de que se cree, disculpen, ¿no? Que toque el tema, es de que se piensa que pagar impuestos es de tontos, no hay cultura tributaria. Entonces, no, mientras menos impuestos pague, estoy mejor. Pero si analizamos a nivel de lo que es negocio, como bien está mencionando tú, ¿no? Si yo estoy emitiendo o no comprobantes, porque ahorita todo eso, si estoy afiliado a una aplicación como Uber, InDrive, la que sea, eso está siendo reportado a SUNAT, ¿no? Esto está siendo reportado a SUNAT. Entonces, SUNAT va a hacer su compulsa, va a cruzar y va a decirle, este señor tiene ingresos que no está declarando, y le va a llegar su cartita inductiva, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Dice ahora, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues bien, lo que tengo que hacer es formalizarme, ¿no? Entonces, mejor genero este tema de empresa, el tema de costos, porque, como bien dices, pago IGB, ¿no? En la gasolina, en los lubricantes, en el mantenimiento, etc. de cosas, pero no lo deduzco, es un costo demasiado alto. Estoy sacrificando mucho de mi ganancia en esos costos. Debería entonces deducirlo y pagar simplemente en base a la ganancia que tenga realmente. sí, Entonces, porque se calcula que más o menos en Lima hay un estimado, estamos hablando de unos 4 o 5 años atrás se hizo un estudio, que más o menos hay unos 300.000 taxistas.
Ujú, ujú. Hay 300.000 taxistas, no Solo en Lima. solo en Lima, y Solo no en Lima. sin contar mototaxistas, ¿no? Así es. 300.000 taxistas que están siendo, que no son beneficiados, están siendo No, perjudicados por exacto. no ser formales. Ujú. Y hay O, regímenes tributarios que pueden estar de acuerdo a su capacidad tributaria, ¿no? Claro, el RUS no emite facturas, pero pagan 20 soles mensuales o 50 soles mensuales. El RER va a pagar, ¿no? El 1,5% de los ingresos, ¿no? De renta y menos el decreto fiscal, ¿no? El MIPE va a estar el 1% pago a cuenta, paga sobre la utilidad, ¿no? Si es menos de 10 UITs, paga solamente el 10%. Si es más perdón, de 15 UITs, ¿no? Si es más de esas 15 UITs, pues va a pagar por el exceso 29,5, ¿no? Pero le va a permitir justamente tributar en base a la capacidad y sincerar su negocio, ¿no? Y tomar decisiones. Aquí, no, y lamentablemente, además los taxistas no tienen, recuperar ese 18% de IGB que le claro, cobran, exacto, porque ¿no? Y que lo está tirando a la basura, por decir así, ¿no? Porque cuando va a tributar solamente dice 20%, tengas o no tengas sustento, claro, ¿no? entonces, ojo, amigos taxistas, tomen en cuenta mucho lo que está diciendo acá el contador público colegiado, magíster, maestro universitario, de ver cómo ustedes pueden ir a formalizarse a un régimen especial de renta, recuperan su IGB, pagan la diferencia, pero ya recuperaron ese monto por llantas, por aceites, por gasolina, que es un Claro, monto de 200 soles. Usted paga más o menos 38 soles a 36 soles en impuestos en gasolina, que claro, podrían recuperarlo. Eso multiplicado por el mes es solamente la semana, estamos hablando de 30 por 6, 200 soles al mes, estamos hablando de 800 soles que ustedes están tributando mucho más que cualquier otro claro. Yo, por ejemplo, normal. vivo en ventanilla, ¿no? Mi auto yo lleno el tanque cada 3 días, ¿no? ¿Y cuánto me cuesta tanquearlo? 180 soles, ¿no? Porque yo vivo en ventanilla, trabajo en mi vista, a veces me tengo que ir, pues a la molina, esas cosas, depende de dónde me mueva, cada 2, 3 días estoy llenando tanque, ¿no? Entonces, como bien mencionas, esos costos, claro, que hay muchos taxistas que ahora tienen gas, ¿no? Pero igual, en promedio del gas, también tanqueo el Es gas un tanque cada. diario, ¿no? Claro, depende, claro, si te dedicas al taxi, es 1 a 2 tanqueadas por día, Claro. ¿no? Más la llanta, más el aceite, más el mantenimiento. Exactamente, más todas las cosas de Ah, mantenimiento y esas cosas, o sea, que sí suman y que si no lo considero como parte del negocio, pues, y es lo que pasa, como dicen, no, no, no es parte del negocio, como no contienen este concepto, no entienden esta parte del gasto, entonces dicen, prefiero mantenerme así, ¿no? Pero si a la larga ven como negocio, van a darse cuenta que están, pues, perdiendo mucho más de lo que supuestamente están ganando, y es por eso que no tienen plata al final del día, ¿no? no, y al fin y al cabo recuperan eso, y si quieren, por ejemplo, solicitar un crédito y muestran También. su pago de impuestos, Ujú. van a decir, uy, caramba, este señor tiene un costo de 200 soles en gasolina diarios, que gane un 15 o 20% es su flujo de dinero que tiene, y es posible de ser sujeto de crédito, ¿no? Claro. O sea, la formalidad le da, ok. Ahora, eso es por la llamada de atención que diríamos que los taxistas deberían mirar esta oportunidad eh, mm, Es que el tributaria tema que de podría ser. ellos es de que dicen, pero es que es engorroso, porque piensan que liquidarlo es complicado. Claro, siempre la gente tiene miedo a la matemática, ¿no? Dice, ay, Ya. pues para pagar un contador tiene que pagar un contador, pero no es el tema de pagar o no al contador. Ellos también lo pueden de autoliquidar, ¿no? Pero como es autoliquidable, simplemente se les enseña, incluso cuando capacito a muchas personas en ese concepto, ¿no? Les explico, mira, tienes que hacer esto, simplemente hasta una plantilla en Excel, y esos datitos sale todo y ya está. Esto es lo que vas a pagar y suficiente, ¿no? Estimado Entonces, Eric, lo comprometo para una próxima sesión para poder hacer un caso ejemplo de este tema no hay de problema. pago de autoliquidación, y que nuestros amigos taxistas o cualquier otra persona pueda tener. Ahora, Claro.
Sí es Dígame. cierto que lo ven engorroso, ya vemos por el lado de atención que tienen que tomar los taxistas, pero por el lado del Estado, ya se vienen Ujú. las elecciones, ya viene una nueva administración política. ¿Cómo afecta o cómo beneficia el IGB? Vayamos primero por el beneficio. ¿Es Ujú. beneficioso el IGB para la economía peruana? La verdad es el impuesto que mueve la economía del Perú, el IGB. Caramba. Porque la gente no paga impuesto a la renta, ¿no? Las empresas grandes no pagan impuesto a la renta, ¿no? La verdad se mueve en nuestro país en función al IGB que pagan las empresas familiares, las microempresas. Ellas son las que hacen que se mueva todo el país, ¿no? A través del IGB que se O paga. sea, se Claro, recauda más por el impuesto de IGB que por el impuesto a la renta. sí, exactamente. El IGB es el motor de toda nuestra economía, ¿no? Y como son negocios familiares internos, es por eso de que cuando se cae la bolsa de Nueva York, no nos afecta a nosotros, ¿no? Somos la economía más estable del continente, ¿no? Por la Porque, informalidad. claro, Oh, exactamente, oh. ¿no? Y no solamente eso, sino de que el impuesto que se paga y todo lo demás lo que se mueve en el país, como todo es lo que generamos entre nosotros, o sea, no dependemos mucho de los productos de afuera. Las grandes empresas que sí traen, importan, ellas son los que sufren. Pero aquí la economía peruana, pues esto, es la más estable por eso, porque es base, produce, consume y sigue consumiendo lo que tenemos en nuestro país, ¿no? Porque O todo es sea, la mayormente es recaudación fiscal principalmente estaba por el IGB. LGBT, exactamente. Entonces, ya, ahora, si algún postulante a la presidencia nos dice, yo voy a bajar el IGB, ¿es fácil bajar el IGB? No, O nos está, no, nos está metiendo este, cuento, honestamente, ¿no? Porque, miren, hay que entender, como les decía, de que el IGB es el motor del país. El Estado, ¿con qué financia el presupuesto público? Con los impuestos que cobra, ¿no? Recursos ordinarios y GB. Más que renta y tasas, las tasas que se pagan, no sé, no es mucho. Si nos vemos la composición del presupuesto público, vamos a ver que dentro del recursos ordinarios se ocupa casi el 80% de todo el presupuesto, ¿no? Entonces, si ese porcentaje sigue recaudado tanto también por importaciones de aduana, ¿no? Por la renta de aduana y todo, demás recursos determinados, canon, etc. de cosas, ¿no? Vamos a ver que si es que le van a rebajar, aunque sea un medio por ciento al IGB, hay que ver la siguiente alternativa. ¿Cómo obtengo ese medio por ciento que le quito al IGB? ¿Con qué otra parte? Porque si el Perú no produce, no vende nada, ¿no? Como Estado. Entonces, si me estoy quitando un medio por ciento del impuesto, ¿no? ¿Cómo hago para poder cubrir eso? Tendría que crear otro impuesto, ¿no? O tendría que ver de qué forma hago presión tributaria en otro lado para que pueda cubrir ese desfase. Es por eso que incluso cuando se rebajó la tasa del impuesto a la renta del 30 al 29,5%, o sea, medio por ciento nomás se bajó, ¿no? Para el régimen general, ¿no? Porque no se puede mover mucho en ese sentido, porque la recaudación en renta es mucho más inferior a la del IGB. Entonces, no pueden entonces, decir, voy a rebajar el IGB en un punto, 2 puntos, porque afectaría la economía. es esa propuesta que nos dicen, yo voy a bajar el IGB o yo voy a quitar IGB para tales y cuáles actividades. Eso es algo Perdónenme la no, expresión, no quiero ofenderlos, pero para mí es politiquería, ok. ¿no? Sinceramente, soy una persona que soy bastante directa, ¿no? Para mí eso es politiquería. Porque dice, sí, ¿no? Está como cuando decían que acá, yo, bueno, yo vivo en Ventanilla, ¿no? Que ya hoy, cuando estaba trabajando a veces en las opciones con la prefectura y esas cosas, ¿no? Me decían, hace años, en el 2017, me llegó la volada, vamos a hacer que Ventanilla se haga provincia, ¿no? Y que Pachacute se haga distrito, ¿no? Y yo le digo, entonces vamos a salir de Callao. No, ¿cómo va a ser si tenemos el Cano? Pero el Callao es una provincia, pues. Provincia constitucional, pero es provincia. Entonces, si vas a, no puede ser provincia de provincia. Entonces, si sacas a Ventanilla como provincia, ¿a dónde la mandas? A Lima, pierdes el canon, pierdes todo, ¿no? Entonces, esto, no ganas nada, ¿no? Y a Y de ahí propósito, hasta, dice,
Hasta ahora no escucho nuevamente a alguien que me haya comentado eso, ¿no? Que quieren Pachacútec hacer los distritos, sí, pero Pachacútec es las tres cuartas partes de Ventanilla, ¿no? Y a Pero propósito, no se dice pueden. que el Callao es la región más rica del Perú, ¿no? Claro, es que Por el tenemos canon, pues ¿no? esto, el canon, claro, el canon, puerto, tenemos el aeropuerto, tenemos el puerto, o sea, el canon que recibimos por esto, la renta de aduanas que se recibe por importaciones, por todo eso, pues es por eso de que el Callao tiene plata, mucho más plata que Lima, honestamente, Y ¿no? que cualquier otra región Y indican. cualquier, exacto, y cualquier otra región, ¿no? Entonces, al querer hacer eso, pues quizás cuando le hice el comentario esto a una persona bastante cercana a su prefecto, pues ya no volví a escuchar ese comentario. Ok, Es que a veces ya, piensan, ¿no? Hace sus ok, locuras, hacemos esto, pero no van al fondo real, ya. Para el Estado es beneficioso el IGB. ¿no? Ujú. ¿Por qué otra cosa es beneficioso el IGB para la economía peruana? Y como mencionaba, justamente es el motor, ¿no? Ya, Toda nuestra actividad es comercial, ¿no? Es comercial. E industrial, sí, claro, el tema de lo que es, como decía, el tema de lo que son de comida, restaurantes, hoteles, esos servicios es lo que mueve justamente el país, ya. ¿no? O sea, Entonces, que es la columna vertebral del sistema tributario, en el caso del Perú, es el IGB. exacto. Esta columna vertebral no se debe mover o consideras que esta columna ah, vertebral de la economía peruana debe elevarse la tasa o disminuirse la tasa. Ok, más que eso, de mover el IGB a más o menos, lo que tenemos que hacer es realmente, disculpen, es quitar todas las bollerías a las grandes empresas que no pagan impuestos, ¿no? Porque la gente no sabe que cada año SUNAT emite, ¿no? Condonaciones de deudas. ¿Y cuánto condona a grandes empresas? ¿No? 5 millones, 10 millones de impuestos, y eso no entra a las arcas del país. Entonces, ¿qué es lo que hace? La presión tributaria, ¿a quién le hace? A las micro y pequeñas empresas. Acá las pequeñas empresas no pagan impuestos, les están quitando le están abrogando su cuenta la coactiva, ¿no? Apenas no pagaste 2 o 3 días, ya te está llegando tu orden de pago. Como no pagaste tu coactiva, se mete con tu sueldo y todo lo demás. Pero las grandes empresas, no, ¿por qué? ¿Qué hacen? Les embargan, acción de amparo, ¿no? Y comienza el litigio, y se alarga, se alarga, se alarga, se alarga, se alarga, se alarga, se juntan millones y millones y, y chao, ¿no? ¿Por qué tenemos un IGB tan caro? Porque estamos el 18%, el más alto incluso también de aquí de Sudamérica, ¿no? Antes yo recuerdo cuando comencé a estudiar contabilidad, la tasa era 11%, 13%. Después fue 16, ahora estamos en 18 y Claro, en siguen otros 18, países, ¿no? Nosotros pues 11, 13%, ¿no? No es más. altísimo, 11%. Altísimo. Claro, y nosotros estamos con 18, pero ¿por qué tenemos el 18%? Porque tenemos que cubrir justamente toda esa plata que no cubren pues las grandes empresas que no pagan impuestos, ¿no? Y bueno, ya no quiero decir nombres de empresas, ¿no? Porque ya muchas de ellas están pues con estos problemas que han salido, ¿no? Ya, De pero la... si se bajaría el tema del impuesto, este, Tendría que haber la presión de quitar las exoneraciones a las empresas que no pagan, pues exigirles que paguen para que entre dinero. ya, ok, se quitan las exoneraciones tributarias, baja la recaudación o aumentaría la recaudación bajando el IGB. Mira, por ejemplo, con el sector turismo, el sector de restaurantes, ¿no? Que tienen ese movimiento del 10% de esa tasa. Ellos están vendiendo más. Ellos están vendiendo más, están generando más movimiento, porque es solamente sectorizado a un pequeño grupo de actividades económicas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la gente, al ver que el menú ya no está a 14 soles, está a 10, por ese tema del IGB que bajó, va y consume más, ¿no? Dice, en vez de ir al mercado a comprar, prefiero comprar el menú, que me sale más barato, ¿no? Entonces, Claro, tiene más lógica, porque de eh, repente yo compro algún producto envasado ya como producto, el frejol ajá, envasado que está en bolsa, ahí tengo afectación de IGB. No estoy claro, comprando ahí verdura, está el estoy IGB, comprando el arroz claro. ya en Ujú. bolsa.
no me lo venden Claro, como no, si porque fuera tiene, verdura. claro, ya no es exonerado porque está, o sea, no es a granel, está embolsado, entonces tiene un proceso y es mucho más caro, Claro. ¿no? Igual Eh, de frijol. ¿Cuánto me cuesta, por ejemplo, esto, 900 gramos de, de maíz para el cáncer, popcorn, que le decimos nosotros, ¿no? mm, 7 soles, 8 soles. Pero vas al mercado, ¿cuánto te cuesta el suelto? 4 soles, 4,50. claro. Tenemos 3 a 4 soles o el doble más, ¿no? Mm, Por, por esa diferencia simplemente de comprarlo ya procesado. Entonces mi canasta Entonces, familiar es más cara. Entonces claro. mejor me voy y compro un menú. ¿Ah? Ujú, Y ese menú que compro lo distribuyo en la casa. No gasto gas, no gasto tiempo en cocinarlo, no gasto claro. agua. ¿Ah? Y me sale de repente un poquito más caro o de repente un poquito más barato, ¿no? O sea, Porque depende de las zonas, incluso hay comedores en las que hasta 3 soles, 5 soles te cuesta un menú. Yo acá cerca del instituto donde trabajo hay un lugar, ¿no? Que es esto, un comedor popular, que es el que está a 6 soles el menú, ¿no? Y también, claro, alrededor hay esto, y, y restaurantes, eso, por ejemplo, y está, y 13, está, 14, 15 soles, 18, 20 soles, ¿no? Y eso está subsidiado por el Por el Estado Estado. para Exacto. sectores más populares y al fin y al cabo quien se beneficia no es el sector popular, porque el sector No, popular no tiene plata para pagar esos 6 soles, para pagar ese, sino sí, al que tiene más recursos y paga más barato. Entonces, ese es otro exactamente. mecanismo que había que revisar en Que todas las políticas concientizar un sociales. poco, claro, la verdad ¿Mm? es esa, ¿no? ¿Mm? Yo conozco, disculpen, ¿no? De ¿Mm? rotarios, que compran esos menús y se los llevan supuestamente, ¿no? A las personas que están, ¿no? Con menos recursos, entre comillas, ¿no? Pero a veces ellos son los beneficiarios de eso, ¿no? Caramba, ya. Entonces, beneficio del IGE para la Sí. economía peruana es que es el principal motor y la columna vertebral del sistema tributario peruano que nos permite tener el monto de recaudación. Ujú, Ok, pero ese monto de recaudación está dado por las cantidades de ventas o de comercialización que tenga el mercado peruano. ujú. Si hay recesión por escasez de ingresos, porque la gente no tiene plata, y empieza a dejar de comprar cosas, ¿el sistema tributario empieza a peligrar o no? Mira, podemos poner la pandemia, caso así, ¿no? Se estancó la economía, ¿no? Pero, bueno, las empresas pararon, la gente seguía comiendo. De una u otra forma, no nos afectó tanto, por decir así, porque se producía, yo recuerdo que los mismos productores salían en sus camionetas a vender, ¿no? Los productos, ¿no? De la granja a la olla salían, ¿no? Entonces, eh, sus productos que tenían, no sé qué, entonces se acaban y eso fue lo que mantuvo también la economía, ¿no? O sea, el aspecto tributario va a afectarse en la medida de la formalidad, ¿no? En otros países se vio justamente este tema, ¿no? No tenían cómo Claro, tener abastecerse y se quedó, ¿no? claro, Estancado, la gente se ok. moría ahí. Entonces, el Entonces, sector no formal salió a vender y la gente seguía comiendo. Pero a lo exacto. que me refiero es lo siguiente. eh, Como el IGB se da por el monto de la venta de productos, si la gente deja de comprar productos, por situaciones de recesión económica o Ujú, porque no hay trabajo, hay desempleo, ujú. sencillamente el Estado va a recaudar menos. Claro, por lo Entonces, tanto, su presupuesto no va a poder cubrirlo. ¿A claro, qué va a recurrir? Préstamos. claro, pero ahí va a haber endeudamiento, Exacto. Deuda este, pública, ¿no? Que hasta ahora claro, se mantiene la deuda pública, ¿no? claro, y ha subido, ¿no? El déficit fiscal, Subido, exactamente. por otros factores también, como el Parlamento que está dando exoneraciones o excesivos gastos. O Ya, que pero se hagan créditos suplementarios, ¿no? Porque un entonces, crédito suplementario hay que tener ingresos. ¿Y con qué se cubren esos créditos suplementarios? Con préstamos. O sea, el tema va en ello, ¿no? Que el claro, porque un Estado. crédito por suplementario al fin y al cabo es un sobregiro. Exactamente, exactamente, ¿no?
genera más Ya. deuda, ¿no? Pero acá el fondo es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado también que este movimiento económico no se deje de dar, porque si Ujú. se deja de dar el movimiento económico y se empieza a poner una serie de limitaciones para el comercio, el IGB empieza a decaer, Exacto. ¿no? ¿Y qué es la columna vertebral? Ya, ok. Y genera informalidad. El problema es Y de que si genera esto pasa, genera informalidad. informalidad, ¿no? Ya, entonces, una de las cosas es ver qué políticas se pueden hacer para promover el crecimiento del IGB, no como tasa, sino Ujú. como monto. Claro, lo que pienso yo es que hay que concientizar al peruano a tributar. Porque si los pequeños negocios tributaran con el RUS o los 20 soles mensuales, imagínate que 3.000 negocios, ¿no? Aporten 20 soles mensuales. ¿Cuánto es? ¿Mm? Claro, estamos hablando Entonces, de 60.000. exacto. Y si eso, solamente hablando por cada distrito, ¿no? Lima tiene 41 distritos, ¿no? Callao tiene otros 7, ¿no? Se comienzan a tributar y imagínate cómo crece. Al crecer, ¿no? Igual la ley de oferta y demanda, ¿no? Hay más dinero que hacen, las tasas bajan, ¿no? El IGB puede Correcto. bajar ahí. Al incrementar la presión tributaria, en este caso, ¿no? La amplitud de la formalidad, puedo reducir las tasas del IGB, porque Es ya hay dinero. de las futuras administraciones del gobierno con respecto al IGB, con respecto, por ejemplo, a este más de 300.000 taxistas que existen en Lima, debería de buscar un mecanismo para que ese IGB pueda ser atractivo Claro. al Mira, esos taxista. 300.000 taxistas que dices que entren al, bueno, que entren al RUS, que me paguen 20 soles nomás. ¿Cuánto es de dinero que ingresaría? No, y recuperarían su IGB como consecuencia del Claro, precio del y se van a taxi, beneficiar, podría claro, bajar. claro, que en vez de 20 ya pagan esto, que sea ya 50 o 100 soles al mes. O sea, ¿cuánto van a vender al mes para que, cuánto representa esos 50 soles, ¿no? O 100 al mes de todo el ingreso que va a tener? Y va a recuperar su costo y va a tener ganancia. Entonces, va que la economía Y va a moverse más la economía. claro, se mueve más, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es la teoría, no? Al tener las familias, al tener dinero, ¿qué hace? Incrementa el consumo. Claro, incrementa el IGB. Exacto. En cambio, se recauda más por IGB, pero las regiones no gastan el 100% de lo que habían previsto y la Así plata se es. quedó estacionada Eh, y eso no generó movimiento económico. Claro, es que en el país no existe gestión pública, lamentablemente. Como carrera surge recién, bueno, con toda la situación a partir del 2018, ¿no? Pero ¿Ya? no existen gestores públicos, ¿no? Ah, Entonces, un quien tema muy está interesante. manejando el presupuesto público no es un gestor público, es alguien que lo pusieron ahí porque es su amigo conocido. ¿Y qué hace? No sabe hacer nada, entonces no ejecuta, ¿no? Ok, La norma está, presupuesto para resultados, todo lo demás, sí. Bueno, mi maestría justamente es en gestión pública, ¿no? Pues hablo un poco de esa parte, ¿no? Pero es correcto. el tema, ¿no? Ya, entonces, tomando los conceptos que usted tiene de maestría, ¿el IGB es perjudicial para la economía peruana? No, no es No, perjudicial. no es perjudicial, Beneficia. En todo país, beneficia. en todo país también, ¿no? Es el que mueve todo. O sea, hay que culturizar el tema tributario del peruano para que podamos crecer. Porque en Perú se piensa que el que paga impuestos es tonto. Y disculpen, el primer evasor de impuestos es el Estado. Porque trabajo para el Estado y cuando viene el tema de ingresos adicionales, retención de renta, no, preséntame la exoneración de renta, si no, no te pago. Pero si me excedo, no, presenta tu exoneración. ¿Pero por qué hacen eso? Porque no quieren incrementar sus procesos. Pero es que es Es razón. absurdo, se Es están absurdo, es totalmente absurdo. autoliquidando. A mí, te digo, yo justamente este año estoy ahorita pagando, ¿no? Un impuesto resultante de 3.000 y tantos soles de mis ingresos, porque no me di cuenta que el Estado
no me retenía y la universidad tampoco me estaba reteniendo. Y cuando hago mi declaración final, ¿no? Veo que en la cuota de resolución 4.000 soles de impuesto que no me retuvieron. Y te Entonces, afectó ahora tu flujo mensual. claro, claro, ¿qué tuve que hacer? Fraccionarlo, ¿no? Yo pensando que, claro, a veces, eso es como dice el dicho, ¿no? Hay que hacer de cuchillo de palo, como contador y todo, ¿no? Asumía que me estaban descontando la renta de quinta en la universidad y que la pues como estaba cumpliendo con todo, que estaban con la renta porque informé que estaba, ¿no? Que estaba con esto y dije ya perfecto, pero no verifiqué. Y cuando voy a sacar la declaración jurada anual, 4.000 soles de cuota de presión, plop, ¿no? A financiar nomás, pues, ¿no? A aplazar y refinanciar y estoy pagando el impuesto, ¿no? Porque pasa. Pero, por eso entonces, ahí, en caso, incluso puede haber muchos gobiernos de repente locales que las retenciones que están haciendo no están depositándolas. ¿No es también? Sí, puede ser. Hay muchos casos, Entonces, muchas cosas que se pueden asumir. esas situaciones es peligrosas para la economía peruana, para el Estado peruano, ¿no? Ujú, Entonces, es beneficioso el IGB porque le genera ingresos al Estado, es el ente más recaudador de impuestos en la economía peruana. Eh, las tasas son altas, esperemos que estas tasas vayan bajando para que estimulen el eso, crecimiento más del uso de este impuesto. claro. Hay que Eh, incrementar la masa que tribute, ¿no? Por eso digo, hay que invitar a formalizar. Ahí están, las herramientas están los regímenes tributarios. Pero el tema es que no hay concienciación. Parece nosotros como contadores tenemos esa labor, ¿no? De concientizar al Ya, cliente. Pero por ejemplo, usted me decía algo que ha pagado un impuesto alto, ¿no? Más de 4.000 y ha fraccionado. Pero la gasolina que me hacía referencia que cada 3 días llena el tanque, ¿esa gasolina usted lo asume como costo? sí, claro, Y es aún mi así, costo. asumiéndolo como costo, está pagando impuesto alto. Claro, es que yo estoy en renta de cuarta y quinta, renta de trabajo. No tengo renta empresarial. Es que yo no, ejerzo como profesional dependiente e independiente. Ya, pero tienes todo un monto de límite nada más, hasta un Claro, el veinte por veinte por ciento ciento nada más. Por eso es que mi impuesto a la renta sale alto, ¿no? Por eso Y deduzco el tú, 20%. No cuando deduzco la deberías, gasolina, seguro de carro, mantenimiento, no deduzco nada de eso, que yo no me dedico a hacer nada de esas cosas. no te Porque dedicas, pero para movilizarte, tienes un costo como todo profesional que no está siendo cubierto, así es. Ujú. porque indudablemente o sea, al fin y al cabo, más que costo es un gasto, porque si fuera costo, tú lo No lo pudieras recupero, trasladar al al fin de precio. cuentas. Claro. Entonces, Ujú, entonces ahí habría que hacer también otra sesión con usted, contador público colegiado, para ver el tema de costos y gastos y ver de qué forma el gobierno puede modificar esta definición de costos y gastos tributarios, así es. porque en caso de un profesional que gasta en gasolina para moverse, porque indudablemente tiene que ir de un lugar a otro, no lo puede ponerse esto como parte de un gasto, sino como un parte de un costo, Ujú. porque Claro, usted o el propio alquiler de su oficina, ¿no? sí. Bueno, O que sea, yo la oficina no alquilo, ¿no? Es mi casa claro, y lo puede el hacer de lugar forma virtual y todo, virtual, pero exacto, ¿no? igualmente eh, hay una parte de su infraestructura que usted está utilizando que no es un beneficio personal, No es sino un sacrificio. es, Incluso la gente diría, pero ¿por qué tiene auto? Es que las distancias mías son enormes. El tiempo acá en Lima que se pierde es de 3 a 4 horas en el tránsito. Si no tuviera auto particular, no tendría la opción de irme a mover por los otros lados o las otras rutas, ¿no? Las es aplicaciones un, están, claro, ¿no? es un Y es maquinaria, la incluso ese activo debería poderlo deducir, Ujú, porque es un activo para usted, claro, no es algo que lo utiliza para pasearse, para venir. Entonces, ahí hay exacto. que hacer Es un una gasto necesario en este caso. transformación en la parte tributaria. Así Bueno, es. señor
Eric Mesa, contador público colegiado, magíster, catedrático universitario, también una maestría en gestión pública, que ahora nos ha hecho referencia. Lo felicitamos por esta exposición que ha hecho, esta entrevista muy aclaratoria sobre el caso del IGB. Lo estaremos convocando a una próxima sesión y agradecerle eternamente por la oportunidad que nos ha dado a nosotros, Opinión Económica, de poder tener esta reunión que creo que ha sido de agrado para todos nuestros um, oyentes de las opiniones económicas. Le dejo Muchas gracias unos por minutos la para su invitación. despido. Bueno, cuando gustes, siempre a la disposición de lo que necesites. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuídense. Gracias. Ujú. Gracias, estimados amigos. Y llegamos a final de opiniones económicas en esto, el IGB, cómo afecta a la economía.